Bueno, muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy vamos a continuar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a continuar dando evidencias, óigame bien, evidencias bíblicas, tanto en el texto griego como en las traducciones al español, de que Jesús es el Espíritu Santo. Vamos a continuar dando esas evidencias. Evidencias que por su peso escritural, vuelvo y repito, tanto en el texto griego como en sus traducciones al español, son irrefutables. Son irrefutables. Vamos a seguir dando esos textos, como también más adelante, en un futuro muy próximo, vamos a seguir dando textos donde el apóstol Pablo llama a Jesús Padre, el Padre. ¿Sí? Textos donde lo llama textualmente con nombre propio, el Padre. ¿Sí? Mm, Quisiera llamar la atención de los eruditos en griego, de los maestros que se hacen llamar maestros. No, Alexander Escobar Cerrato no es un maestro. ¿Sí? No es un maestro. Los maestros son los trinitarios, ellos son maestros. Yo tengo un maestro y su nombre es Jesucristo. Y él dice que a nadie llamen maestro, ¿sí? A nadie llamen maestro porque uno es vuestro maestro y Señor. ¿Quién? El Cristo. Él solamente es el maestro y el Señor, el Cristo, ¿sí? Eh, Quisiera llamar la atención a estos, permítame aquí, mm, quisiera llamar la atención a estos maestros que se hacen llamar maestros, ¿no? Eh, del griego, enseñan griego y les gusta que le llamen maestros. Quisiera llamar la atención de por qué ellos, que son maestros, nunca han dicho, nunca han tocado, nunca, escúcheme bien, nunca he oído, leído, visto algún argumento de los textos que han sido adulterados o están adulterados en la escritura. ¿Por qué nunca los he leído? ¿Por qué nunca he visto un estudio de conciencia, un estudio que les haga ver que de verdad quieren enseñar al pueblo, que de verdad quieren enseñar al pueblo, como dicen los maestros? ¿Por qué nunca han sacado esos estudios de analizar las escrituras como dicen? Eh, Dice ahí, nosotros lo que argumentamos, no es argumentamos. Bueno, tiene un título por ahí, se me olvidó ahorita, pero es algo que nosotros lo que decimos, lo que lo sustentamos, no, porque no lo sustentan, no lo sustentan. Nosotros lo que afirmamos, nosotros, por ahí hay un título que dice nosotros los que afirmamos, lo, y es hasta chistoso el título, de verdad. Nosotros lo que afirmamos, ¿lo que? ¿Lo adivinamos? Sí, es por ahí, porque hasta chistoso. Porque la Trinidad no tiene nada para demostrar. Pero sería algo muy edificante, lo repito, de que los maestros del griego saquen estudios de textos que han sido adulterados en las diferentes escrituras y expliquen el porqué, o en las diferentes traducciones y expliquen el porqué. Hoy vamos a ver uno de esos textos que claramente, textualmente, nos dice
que Jesucristo es el Espíritu Santo. Nos lo dice así. Vamos a recordar algo. Permítame aquí colocar por favor, un texto que está, permítame por favor que lo saque, un texto que está en la segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Aquí está el texto. Vamos hoy a analizar este texto, vamos hoy a analizarlo y espero que los maestros del griego miren lo que dice el texto, tanto en el manuscrito, ¿sí? Como también en las diferentes traducciones. Esto dice 2 Corintios capítulo 3, verso 17, y esto es irrefutable. Es irrefutable. ¿Por qué? Porque lo que dice este texto, aquí en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, nos está señalando, mostrando quién es el Espíritu. Nosotros debemos recordar que la Biblia nos dice que solamente hay un Espíritu, ¿sí? Eso lo vamos a recordar siempre. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13, perdón, capítulo 12, verso 13, nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, solamente hay un solo Espíritu. ¿Sí? No hay dos, no hay tres espíritus como quieren argumentar aquellos que quieren tergiversar la doctrina bíblica. ¿Sí? No hay dos, no hay tres espíritus. También debemos recordar que Pablo dijo un espíritu. Efesios capítulo 4, verso 4 dice, un espíritu y un cuerpo en el cual fuisteis llamados. Un espíritu. No hay dos, no hay tres espíritus. ¿Sí? Y debemos recordar que la Biblia nos dice Dios es espíritu. Dios. Y Jesucristo es Dios. Es más, dice la Biblia que Jesucristo es el único Dios. Eso lo dice la Biblia textualmente, que es el único Dios. Ahora, la Escritura dice, en este texto que vamos a ver, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor, escuche bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Ahora, este texto nos está diciendo que hay uno que es el Señor, que es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Claramente, textualmente, nos está mostrando este texto que hay uno que es el Señor, el cual también es el Espíritu. Porque está y dice es verbo ser, estar, es el Espíritu. ¿Sí? Ahora, si nosotros leemos más adelante en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, capítulo 4 de Segunda de Corintios, vamos a analizar que el texto allí nos dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Escuche bien. Segunda de Corintios, capítulo 4, ¿no? Verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, ¿quién es el Señor? Jesucristo, evidentemente. Recuerde también que Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, dice porque hay un Dios, un solo Dios, uno solo, no hay dos, no hay tres, es un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo. No hay dos señores, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es ese Señor. Es más, el mismo Señor dice, vosotros me llamáis a mí Señor.
y bien decís porque lo soy. ¿Sí? Me llamáis a mi Señor. Él mismo se identifica como el Señor. Vosotros me llamáis a mi Señor y bien decís porque lo soy. ¿Sí? Bien decís porque lo soy. Bueno, dicho esto y analizando el texto en el griego, vemos evidentemente que allí también en el texto griego nos está identificando que el Señor es el Espíritu. Pero hay algunos que han tratado de cambiar esto, lo han tratado de cambiar y que diga el texto porque el Espíritu es Señor. ¿Ya? Porque el Espíritu es Señor. O porque Señor es el Espíritu. Hay algunos, he escuchado a algunos decir que el texto dice porque Señor es el Espíritu. O porque el Espíritu es Señor. Hay algunos, pero el texto no dice que el Espíritu sea Señor. Sí, el texto no dice así. ¿Sí? El texto no dice por ninguna parte porque el Espíritu es Señor o porque el Espíritu Señor es el Espíritu. Tampoco dice así. Señor es el Espíritu porque el Espíritu es Señor. No dice así. Ni en el texto griego, ni en las traducciones bíblicas. Serias, ¿no? Traducciones bíblicas serias. ¿Cómo es el texto en el texto griego? Miremoslo ahí. La primera parte, verso 17, dice Job de Curios to neuma estin, que quiere decir también y el Señor, ¿sí? O pero el Señor, pero aquí está el artículo definido Job, miren ustedes aquí, ¿sí? El artículo definido Job, que nos está dando la identidad del sustantivo, ¿sí? Que ese sustantivo, este sustantivo es el nominativo, o sea, es el sujeto de la oración. Está hablando que el Señor es el sujeto de la oración, o sea, está hablando es del Señor, ¿sí? Entonces está diciendo porque el Señor, o pero el Señor, ¿sí? O bien el Señor, o es decir el Señor, ¿no? Jo de curios to neumastin, quiere decir, y el Señor, pero el Señor, ¿sí? El Señor, tu neuma estin, el Espíritu es, mire, tú, este es el artículo definido en neutro, tú, ¿ya? El neuma quiere decir espíritu, estin, es, ¿sí? Él es, tercera persona del singular. Recuerde, Él es. ¿De quién está hablando? Del Señor. Él es. ¿Qué es Él? El Espíritu, ¿sí? Él es. Entonces dice, Jo de curios tu neuma estin, que quiere decir, y es, o el Señor, pero el Señor, él es el Espíritu. Quiere decir, vamos a llevarlo esa traducción literal, porque el Señor, Él es el Espíritu. Pero como ya se está hablando del Señor, o sea, tercera persona del singular, el Señor es el Espíritu, ¿sí? Nos está dando a entender que que es Señor, que es que el Espíritu. Aquí no dice Espíritu es el Señor, ¿no? Porque para que dijera Espíritu es el Señor, esta oración tendría que iniciar así. Tu neuma curios estin, ¿ya? O Señor es el Espíritu. Vamos a decir Señor es el Espíritu. Tendría que decir sin el artículo definido, ¿sí? Sin el artículo definido, entonces diría de curios tu neuma estin. Sin el artículo definido, de aquí para acá, ¿ya? De aquí para acá, para que diga así, Señor es el Espíritu, ¿sí? Señor es el Espíritu. Entonces diría, di curios tu neuma estin, o tu neuma curios estin, ¿sí? Diría así. Nos daría a entender que este neuma sería el sujeto, curios sería el predicado. Curios sería el predicado. ¿Sí? Neuma sería el sujeto de la oración, curios sería el predicado. ¿Ya?
Di curios tu neumastin, Señor, pero Señor el Espíritu es, o Señor es el Espíritu, ¿ya? O el Espíritu Señor es. Tendría que ser así, quitándole el artículo definido que estamos viendo acá de primero. Pero como este artículo definido nos está mostrando que hay uno que es el Señor, entonces por eso bien traducido dice, porque el Señor, el Espíritu es, o el Señor, ¿ya? Es el Espíritu, es el Espíritu. Entonces, no tiene quiebre, no tiene perdición decir que hay uno que es el Señor, el cual Pablo identifica que es el Espíritu. Miremos 4:17, 4:5. 4:5. Dice así. O God, autos Jerusalem a la Cristo, Jesu curium. Dice, porque no a sí mismo predicamos o nos predicamos, sino a Cristo Jesús, Señor. ¿Sí? Sino a Cristo Jesús, el Señor. Entonces, se traduce porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor. Ahora, si leemos Juan capítulo 20, verso 28, allí identifica a Jesús como el Señor, ¿ya? Y le dijo a él, el Señor con artículo definido, ¿no? Juan 20, 28, si lo leemos Juan 20, 28, allí vemos que identifica a Jesús como Señor. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Señor mío y Dios mío. Miremoslo aquí en el texto griego. Juan 20, 28. Dice aquí, apecrise somas kai eipen auto. Y respondió Tomás y dijo a él, ¿sí? Ho curios mou kai ho seos mou. ¿Sí? Mira, aquí está. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y respondió a él, y le dijo a él. Y respondió Tomás y dijo a él. Recordé que Tomás, el incrédulo, no cree que Jesucristo haya resucitado. ¿Ya? Y cuando el Señor le muestra, ¿sí? Porque está hablando de Jesús, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ho curios mou kai ho seos mou. Sí, aquí está. El Señor de mí. Ho curios quiere decir el Señor mío de mí. Kai ho seos mou. Y el Señor de mí. Y el Dios de mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo Tomás? El Señor mío y el Dios mío. Eso está aquí. Entonces vemos que cuando dice el Señor es el Espíritu se refiere a Jesucristo, porque solamente hay un Señor, ¿quién? Jesucristo. El Señor es el Espíritu. No dice Espíritu, Señor, porque el Señor es el Espíritu. No dice Señor es el Espíritu o el Espíritu es Señor. No dice el texto así para que no busquen cómo cambiarlo. No dice. No dice así. Ya demostré y vimos que para eso tendría que eliminar el artículo definido para que diga Señor es el Espíritu. Tendría que decir de curios to neumastin. ¿Ya? Señor, pero Señor el Espíritu es. O tu neuma curios estim. ¿Ya? El Espíritu de tu neuma, tu neuma, ¿ya? Curios estim, que sería el Espíritu es Señor. Ninguna parte dice así el texto. En ninguna parte dice así el texto.
Entonces vemos que por más que traten de acomodar el texto a su conveniencia, no lo vamos a encontrar que diga que el Espíritu, que para los trinitarios la tercera persona de la Trinidad es Señor. No lo hay. No hay ese texto. No existe ese texto. No lo hay. ¿Sí? No lo hay. Al contrario, Pablo está afirmando y dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Sí? El Señor es el Espíritu. Ahora, miremos otra vez el texto griego. ¿Y por qué estamos hablando de este texto? Y este texto lo conocemos todos. ¿Por qué estamos hablando de este texto? Por la sencilla razón de que este texto lo han manoseado. Este texto está manoseado. Este texto está cambiado. ¿Sí? Lo han cambiado. ¿Para qué? Para quitar la verdad contundente que dice este texto. Esta es la tercera evidencia que traigo. Es tan contundente esta evidencia que los exponentes de las otras doctrinas han cambiado este texto. ¿Para qué? Para así poder argumentar y decir que el Espíritu y el Señor son dos diferentes. Óigame bien, cuando el texto no dice esto, dice aquí, Hobte curios tu neumastin, porque el Señor, oí el Señor a la verdad, ya, o verdaderamente, o bien, el Señor, el Espíritu es. Como ya dije, para poder que diga que Espíritu, Señor, el Espíritu es, tiene que decir de aquí para acá, ¿sí? De curios tu neumastin, ¿ya? Pero Señor, el Espíritu es. Ahí no lo dice, ¿ya? O tendría que decir tu neuma, perdón, así, tu di neuma curios estin, que sería y o verdaderamente, pero el Espíritu Señor es. Así sería, pero no lo dice. Ahora, si buscamos esta traducción en varias versiones bíblicas, como esta, la versión Reina Valera contemporánea, nos va a decir porque el Señor es el Espíritu. Siempre va a decir así, porque el Señor es el Espíritu. La Reina Valera dice lo mismo, porque el Señor es el Espíritu. Busquemos otras versiones. Busquemos la versión de las Américas. ¿Sí? Miremos. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Vuelve y ratifica eso. El Señor es el Espíritu. Y ya como ya vimos, el único Señor que hay en el Nuevo Testamento dice un Señor. ¿Quién es ese Señor? Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Ya? Vosotros me llamáis a mí Señor y bien hacéis, dijo Jesús. ¿Sí? Que este incrédulo Tomás le dice al Señor el Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Entonces el Señor es Jesús. Entonces dice que el Señor es el Espíritu. Pero, ¿por qué estamos viendo esto? Porque este texto ha sido cambiado. Escúcheme bien, ha sido cambiado. La Biblia Dios habla hoy, vamos a ver cómo nos dice. Miremos cómo nos dice la Biblia Dios habla hoy sobre este texto. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Mire, el Señor es el Espíritu. ¿Sí? Es claro, contundente. ¿No? Claro, contundente. Miremos otro. Reina Valera 2000. Miremos a ver, vamos a ver cómo estamos viendo estas versiones. Mire, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Sí? El Señor. Siempre vamos a encontrar esto así. Bien traducido, ¿no? Bien traducido. Miremos otro. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Vamos a ver la Septuaginta al español, como nos dice este texto. Dice, mas el Señor el Espíritu es. Más el Señor el Espíritu es. Siempre va a ser o siempre se va a traducir bajo esos términos. Bajo esos términos. Ahora, nunca, como ya lo dije, el texto va a decir porque el Espíritu Señor es o porque Señor es el Espíritu. No va a decir,
porque el que está identificando a Pablo que es el Espíritu es al Señor. Eso es claro, y solamente hay un espíritu, no hay dos ni tres espíritus, solamente un espíritu, ¿ya? Bueno, pero como la evidencia contundente que trae este texto nos está demostrando que Jesucristo, que es el único Señor, ¿sí? Es el único Señor, es el Espíritu. Los exponentes de la pluralidad de personas en Dios no se han quedado quietos. Escúcheme bien, no se han quedado quietos. Porque es evidente que Pablo, en sus diferentes cartas, en la carta o en los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Gálatas, ahora en esta carta a los Corintios, ¿sí? Es evidente que Pablo está demostrando que el Señor, el cual es Jesús, es el Espíritu. Pero los estudiosos, los maestros, ¿sí? Eruditos en griego de la doctrina de la pluralidad de personas, no se quedaron quietos y tuvieron que, óigame bien, cambiar el texto. Cambiar el texto. Tuvieron que hacerlo, ¿sí? Tuvieron que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese texto es contundente. Contundente, escúcheme bien. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual. Y yo espero, como lo dije al principio, que los eruditos en griego, hombre, saquen un estudio y digan, hombre, por favor, no adulteremos la escritura. Saquen ese estudio y saquen a la luz estas malas traducciones que buscan es meter a la fuerza algo que el texto no dice. ¿Sí? Meter a la fuerza algo que el texto no dice. Para que el nuevo creyente o los creyentes o tener un texto donde puedan demostrar que el Señor y el Espíritu son dos diferentes. ¿Sí? Tener esos textos, los cuales la escritura no dice, porque textualmente, tanto en el texto griego como en las diferentes traducciones, bien traducidas por cierto, dicen que el Señor es el Espíritu. Pero en esta traducción del lenguaje actual, estamos viendo esto. Mire lo que dice esta belleza del lenguaje actual. Mire lo que dice. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. ¿Usted cree que esto es justo? Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Pues, para el creyente de la pluralidad de las personas, este texto habla por sí solo. Para ellos este texto es diciente. Para ellos este texto es la demostración de que hay una unidad. Ahora, ya ellos dicen que en Juan 10:30 está la unidad de Dios. Y si les dan este texto, pues manipulado, añadido, ¿sí? Manoseado, de 2 Corintios 3:17, pues sí, se están encontrando la pluralidad de personas, porque aquí dice que el Señor y el Espíritu son uno mismo. Entonces dicen, entrarían a decir son uno mismo en propósito, son uno mismo en unidad, pero el texto no dice eso. El texto dice esto. Escúcheme bien, aquí está, ¿sí? Mire lo que dice el texto. Y se lo estoy dando desde el contexto, desde el texto griego. Se los estoy dando desde el texto griego. Jode curios tu neumastin. ¿Ya? Pero el Señor, el Espíritu es. Pero el Señor, el Espíritu es. No dice esta barbaridad. Mire, esta barbaridad no lo dice. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Ahí no dice eso. Por favor, maestros del griego, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la pluralidad de personas tiene que recurrir a inventar? ¿Ya? Ustedes deberían, ese pensamiento que sacó el maestro del griego, que dice, nosotros lo que afirmamos
lo analizamos. No, ustedes no lo analizan, ustedes lo inventan. Mire, esto es un invento. ¿Sí? Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Eso no lo dice. Si usted no sale a decir que esto está mal traducido, si ustedes, eruditos en griego, no salen a decir que esta Biblia está mal traducida, hombre, faltan a la verdad. Faltan a la verdad porque aquí no dice el Señor y el Espíritu son uno mismo. ¿Ya? Dice todo lo contrario. Hoc de curios tu neuma estin, pero el Señor, el Espíritu es. No dice y el Señor y el neuma. Aquí falta el kai para que diga hoc de curios kai tu neuma es mem. Aquí no sería estin sino es mem. Som. Pues estaría en plural, ¿no? Som. Aquí no está eso. Faltaría el kai, faltaría el esmem. ¿Ya? Faltaría el kai, faltaría el esmem. ¿Sí o no? Sería, si lo vamos a leer, sería hoc de curios kai tu neuma esmem. ¿Ya? Sería conforme a esa traducción que estamos leyendo de la Biblia, la traducción del lenguaje actual. ¿Sí? Hoc de y él, ¿ya? O porque él, ¿ya? Hoc de curios kai tu neuma esmem. Esmem. Para poder traducirlo así, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Sería así, pero eso no lo dice el texto. El texto dice, hoc de curios tu neuma estin, ¿ya? Dice el, hoc de, pero, oí, o por qué, bueno, ¿ya? Curios sería Señor, tú, el, neuma, espíritu, estin, es, y está en singular. Tercera persona del singular, él es. Ahí no está ni son, falta el kai, para que hagan una oración que no existe en el texto griego. ¿Por qué tienen ustedes, señores exponentes de la pluralidad de personas, por qué tienen ustedes que inventarse las cosas? Porque eso es lo que están haciendo, eso es lo que hacen. Eso es lo que están haciendo. ¿Dónde dice el texto griego, donde dice que el Señor y el Espíritu son uno mismo? Eso no lo dice. Dice, pero el Señor, el Espíritu es. ¿No? Esto es claramente evidencia textual. Evidencia en el texto griego, evidencia, como he mostrado en las diferentes traducciones al español, de que está demostrando, Pablo está demostrando que hay uno que es el Señor, el cual también es el Espíritu. Lo está demostrando claramente. Pero ustedes, para tapar esa verdad, en las nuevas traducciones bíblicas, como la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Para poder seguir engañando a las demás almas incautas, tienen que cambiar el texto. Lo han cambiado para poder que diga esto. Mire, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Sería ho de curios kai tu neuma esmem. Esmem, y ahí faltaría hem, ¿ya? Hem. Son uno mismo. Para poder, pues, que el texto diga así. Y ustedes seguir demostrando la pluralidad de personas y la unidad, según entre ustedes. Pero el texto no dice eso. El texto no dice eso. Para mí, de verdad, esto es lamentable, que se haga esto con los textos. Yo entiendo el desespero que tienen los exponentes de la pluralidad de personas. Entiendo ese desespero que tienen de poder encontrar, tener textos
que hable de varias personas en Dios. Sí, entiendo eso, pero ese desespero los lleva a cambiar los textos, porque no los hay. Textos que digan pluralidad de personas, no los hay. Los lleva a cambiar los textos, porque el texto en su versión, ya, digámoslo así, en el texto griego y en las traducciones al español, nos está demostrando que Jesucristo, ¿quién es? Que es el Señor, es el Espíritu. Es el Espíritu. Esta es una prueba. Tercera prueba estoy dando, escúcheme bien. Tercera prueba estoy dando de lo que nos dice la Escritura. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Esto no dice porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, no. Dice todo lo contrario. ¿Qué dice? Dice esto. Miremos la Reina Valera actualizada. ¿Qué dice? Esto es lo que dice en el texto griego. Porque el Señor es el Espíritu. Eso es lo que dice. No que el Señor y el Espíritu son uno mismo. No dice eso. ¿Sí? Hay que conservar el lenguaje original de lo que el escritor da a entender a la iglesia. Da a entender a la iglesia. Por lo tanto, yo los invito a hacer traducciones apegadas, pues, al texto original o al texto griego. Háganlas, pero no inventen, por favor, no inventen. ¿Sí? Bueno, aquí he demostrado mi tercera evidencia de que nos dice que el Señor, que es Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento el Señor es Jesucristo, es el Espíritu. ¿Sí? Es el Espíritu. Esta es una tercera evidencia. Evidencia que han tratado, dígame bien, de ocultar con las traducciones modernas los exponentes de la pluralidad de personas, dando a entender que el Señor y el Espíritu ya las nuevas traducciones ya no es el Señor es el Espíritu, sino que el Espíritu y el Señor uno mismo son, o el Señor y el Espíritu uno mismo son, cuando el texto no dice eso. Por eso, el desespero de los exponentes de la pluralidad de personas de manipular el texto para ellos poder argumentar que el Espíritu y el Señor son dos diferentes. ¿Sí? Son dos diferentes y eso no dice el texto. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, aquí los dejo en esta tercera evidencia bíblica de que el Señor Jesucristo es el Espíritu. Por favor, comparte estos videos con los amigos, con los hermanos, ¿sí? Invito a que los maestros del griego digan y salgan a decir verdaderamente ese texto o esa traducción es errónea, porque ahí está diciendo y reconozcan que en el Nuevo Testamento el Señor es Jesús y que Él es el Espíritu. Que lo reconozcan porque Pablo lo está diciendo textualmente. Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. Y Jesucristo mismo dijo que Él era el Señor. Vosotros decís que yo soy Señor y bien decís. ¿Sí? Él es el Señor. Tomás lo ratifica y le dijo a Él, respondiendo le dijo a Él, Señor mío y Dios mío. El Señor mío y el Dios mío. Y muchos textos más lo dicen. ¿Sí? Y aquí nos está demostrando que el Señor es el Espíritu. No tienen por qué manipular el texto, cambiar el texto, añadirle al texto. No, no, eso no lo hagan. Eso no lo hagan. Bueno, Dios les bendiga a todos. Aquí los dejo. Se despide usted, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.